Estimados compañeros, buenos días. En un par de minutos vamos a dar comienzo, por favor.
Compañeros, buenos días. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Muy bien, gracias. Orly. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo, compañeros, a la sesión del día de hoy. Empezaremos trabajando, bueno, ¿se acuerdan que les dije en la clase pasada que veríamos sí, una pequeña entrevista, un comentario, y me gustaría que lo viéramos, aprovechando que estamos casi todos? Y bueno, resultaría muy, pienso yo, muy nutritivo. Sí, sí, recuerdan que les comenté algo así. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, miren, vamos a dar comienzo de la siguiente manera. Voy a empezar con una pequeña presentación y como a la media hora, o sea, es decir, como 9:10 más o menos, empezaremos con el video para que ustedes lo vean, lo analicen. Sí, el tema es muy interesante, habla sobre lo que nosotros en algún momento hemos mencionado, que es la globalización, ¿no? Los efectos, ¿no? O la verdad detrás de la globalización. Entonces, bueno, eso nos va a servir mucho para ilustrarnos, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada estábamos viendo, bueno, retomando lo que vimos en la clase pasada, lo de los países en vías de desarrollo? Decíamos, bueno, algunas características de estos. Aquí tenemos una comparativa entre lo que son los llamados países en vías de desarrollo, países emergentes y, bueno, aquí no está, pero tenemos los países de primer mundo. Si ustedes algún día tuvieron la duda de por qué se llamaban países de primer mundo y por qué nosotros nos llamamos países de tercer mundo, y la duda era, ¿y el segundo mundo quién es? Bueno, ¿es segundo mundo quién es? Es los países emergentes. Ajá. Entonces, reordenando, tenemos los países primermundistas, ¿no? O países desarrollados, que es el término idéntico. Tenemos países de segundo mundo o países emergentes. Y tenemos países de tercer mundo o países en vías de desarrollo. Esta duda que siempre es muy frecuente que la gente la tenga, de cuál es el segundo mundo o por qué nos pasamos del primero al tercer mundo. Bueno, aquí en este momento quedó aclarado por qué se denominan así, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de los países en vías de desarrollo. Vamos a ver que estos son aquellos que ofrecen a los ciudadanos un estándar de vida equilibrado, ¿no? De vida equilibrado. Su industrialización se están desarrollando paulatinamente, es decir, poco a poco van desarrollándose. Los países emergentes, que son los que no compiten con los desarrollados, pero se desarrollan más rápido que los subdesarrollados. Estos subdesarrollados también son en vías de desarrollo. ¿Ah? Y bueno, aquí se presenta un fenómeno muy importante, un fenómeno que pocas veces se menciona también, la migración. En economía, la migración vamos a ver que es una línea de investigación. Es todo un campo, aparte de la migración, por los efectos que esto trae. La migración, alguien lo puede ver como que, mira, son las personas que se van de México, van a buscar sus sueños a Estados Unidos y ya. Sí, pero no abordan todo lo que está detrás de esto. No nada más es irse y ya, sino qué efectos económicos tiene estas cuestiones. Es ahí justamente lo que surge, ¿no? De eso que estamos comentando, ¿qué surge de esto mismo, compañeros? Pues bueno, justamente ahorita que lo estamos mencionando, vamos a ver que la migración tiene sus estragos en varios sentidos, tanto económicos como el hecho de que haya, por ejemplo, regiones en el Bajío, ¿no? En la parte de Guanajuato, por ejemplo, hemos marcado esto, donde vemos que son pueblos predominantemente de mujeres. ¿Por qué? Porque muchos o la mayoría de los hombres se fueron para el otro lado. Pues, obviamente, esto tiene sus consecuencias, ¿no? Tanto económicas, sociales, por ejemplo. eh, y bueno, la actividad que ahí se desarrollaba pues se deja de hacer. ¿Por qué? Porque la gente que vive ahí ahora, ¿de qué vive? Vive de las remesas, es decir, de lo que envían los paisanos, como se les dice, que se van a Estados Unidos. Entonces, de esto que envían, que se llaman remesas, que es lo que envían por su trabajo hacia México, es de lo que vive la gente que se encuentra en este lugar.
Y, por ejemplo, la actividad económica que existía en el lugar cuando habían los habitantes de manera normal, pues se está perdiendo, ¿no? Entonces, eso trae una consecuencia, ¿no? Que no hay actividad de que se desarrolle si la gente vive de las transferencias que llegan de fuera. Las transferencias se denominan remesas. Ok, entonces, bueno, continuamos. Ahora, nos enfocamos en los países en vías de desarrollo. ¿Sí están viendo mi pantalla, compañeros? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, es que como creí que se fue un poco la señal, por eso les preguntaba. Gracias, Nayi. Muy bien, bueno. Vamos a ver que dentro de estos países en vías de desarrollo, tenemos algunos que son los descolonizados, ¿como quién? Como los de África, algunos de Asia y algunos de Oceanía. Y dentro de eso también tenemos lo que son los países de América Latina. Tenemos países de América Latina que se encuentran en esta situación en sí, en vías de desarrollo, así como los de África, Asia y Oceanía. Pues de esta manera tenemos un grupo de subpaíses, ¿no?, que se encuentran en vías de desarrollo. ¿Qué características presentan estos países? O sea, ¿cuáles son sí, pues sus características, su radiografía, por mencionarlo así? Bueno, en primer lugar tenemos que hay un bajo PIB, tanto a nivel general como per cápita, ¿no? Eso es en primer lugar, el PIB. Y el PIB per cápita, pues obviamente es muy bajo, y es bajo por varias razones. Primero, si yo les preguntara a ustedes, compañeros, ¿cómo se obtiene el PIB? El PIB per cápita, perdón. ¿Cómo se obtiene? ¿Qué me responderían ante eso, compañeros? ¿Cómo se obtiene el PIB per cápita? ¿Cuál es la forma de obtener el PIB per cápita, compañeros? A ver, ¿se divide qué entre qué? Compañeros, Pues ese es el PIB entre la población, ¿no? correcto, muy bien, es el PIB entre la población, de acuerdo, muy bien, Varela. Ahora, este valor del PIB per cápita, si decimos que se divide el PIB entre la población, ¿de qué forma se puede hacer muy pequeño este valor? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ser o muy bajo el PIB o muy alta la población, ¿no? Si ustedes hicieran algebraicamente las divisiones, un número entre un número muy grande queda un número muy chiquito, ¿no? ¿Qué pasa? Que esos países o son bajos productores o por lo tanto son extremadamente poblados, es decir, no hay un control natal de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias tienen muchos más hijos que el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Tienen, en vez de promedio que sean uno o dos, tienen 5 o 6 hijos. Imagínense el efecto que esto propicia, ¿no? Así es que, bueno, es una característica. Otra más son los productores y exportadores de materias primas sin valor agregado. Eso es otra característica. Si un país exporta materias primas así recién extraídas de la naturaleza, estamos ante un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque un país que se encuentra en una situación en la que está exportando productos con valor agregado, estamos viendo que es un país industrializado, por lo tanto, y si es industrializado, es un país desarrollado, ¿no? De aquí deriva el término de las repúblicas bananeras, compañeros. ¿Se acuerdan que decíamos que son aquellos países que exportan materias primas? Bueno, por lo tanto, el término es peyorativo, pero así se les denomina a los países en vías de desarrollo o repúblicas bananeras. Viene abajo lo que les decía yo, falta de desarrollo industrial, justamente la falta de desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque no hay tecnología. La tecnología resulta muy costosa, muy cara. Y luego tenemos falta de desarrollo tecnológico. Si no tienen ni la tecnología, menos van a tener para desarrollar su propia tecnología. Eso es lo lamentable de este asunto. Que estos países en vías de desarrollo no tienen ni tecnología, es decir, ni tan siquiera la compran, mucho menos van a tener para investigarla. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que tanto en una empresa multinacional como en estos países, el gasto en inversión más desarrollo es extremadamente costoso. Por lo tanto, estos países no tienen los ingresos ni producen lo suficiente para destinar hacia esta actividad. Por lo tanto, la mano de obra es poco capacitada, es decir,
la mano de obra va a ser muy densa, o sea, mucha, pero poco calificada, es decir, no va a tener el conocimiento o un conocimiento por encima del promedio. ¿Por qué? Porque, bueno, son gente que no ha tenido la preparación suficiente, que las instituciones que ofrecen estos avances o, bueno, estos aprendizajes no son de manera adecuada, ¿ok? A estas economías también se les llama economía de enclave, república bananera o en vías de desarrollo. Son conceptos que en la literatura se ocupan mucho. Las economías de enclave, por ejemplo, son estas. El analfabetismo es alto, o sea, las tasas de educación es muy baja. La esperanza de vida de la población también está en niveles muy inferiores, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo de tecnología, compra de medicamentos no hay como tal, existen diversas enfermedades para las cuales el tratamiento no se ha desarrollado o no se cuenta con la cura para dicho tratamiento. Por lo tanto, o más bien, derivado de esto, la gente que tiene pocos recursos no alcanza a satisfacer la dieta de los niños. Es decir, los niños en su etapa de desarrollo son los más afectados. ¿Por qué? Porque si un niño no se alimenta bien, no toma los alimentos con las proteínas, vitaminas y minerales que este niño requiere, va a tener carencias, ¿no? Entonces, se va a ver en su desarrollo motriz. Ahí se va a ver un claro ejemplo, ¿no? Ahora, si no se le da todo el tratamiento que requiere un niño, por ejemplo, la mortalidad infantil es muy alta. Y es lo que en estos países también se caracterizan por tener altas tasas de mortalidad, una alta tasa de mortalidad que nos propicia, pues solamente nos propicia que no se va a regenerar la población. ¿Por qué? Porque esos niños que van a sustituir a esos adultos se están muriendo, ¿no? Pues esto es un problema muy grave. Seguimos, compañeros, entonces. Ahora, el término probablemente se refiere a un camino a transitar para el desarrollo. Es decir, existen ciertas teorías que vamos a ver el día de hoy. Tenemos en primer lugar la teoría norteamericana de la modernización. Es una de las primeras teorías y bueno, abarca lo que es el desarrollo de estos países. Vienen con inversiones extranjeras, liberalismo económico y dictaduras militares desarrollistas. ¿Qué es el primero de ellos? Bueno, la inversión extranjera es cuando el capital extranjero llega, se instala, donde se le den facilidades, donde se le otorga exención de impuestos, por ejemplo. También tenemos el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? No es más que dejar flotar los precios de los productos a nivel internacional. Es decir, tú como país ya no eres fijador de precios. El precio se referencia a nivel internacional, ¿no? Lo mismo que las políticas, pero estamos de acuerdo que no hay una política única que sirva para todos, ¿no? Es como si le dijéramos a ustedes, un medicamento que el que toma alguien, se lo tomen todos ustedes y se van a sentir bien igual que la otra persona. Eso es algo que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Es decir, el medicamento que a lo mejor me tome yo o se tomen ustedes, nos hará efectos distintos. Bueno, aquí en las cuestiones de liberalismo económico pasa algo similar. Las recomendaciones económicas que se hacen o que se tienen que aplicar no van a ser las mismas de un país desarrollado a un país en vías de desarrollo. Y obviamente cuando la población no se somete a esto, se tiene que aplicar el mecanismo de la dictadura militar desarrollista, es decir, sometimiento de la población con el supuesto fin o con la supuesta finalidad de que va a obtener ventajas más a futuro. ¿Por qué? Porque está haciendo o buscando su bienestar, ¿no? Eso es algo muy importante que se tenía que decir. Ahora, la democracia es solo para países con desarrollo económico, es decir, los países pobres no tienen por qué tener democracia, por el contrario, tienen que tener una dictadura. Y bueno, aquí tenemos a Rostow, autor de esta corriente norteamericana de la década de los 50, ¿no? La ONU en 1951 incorpora el término países subdesarrollados, ¿no? Que bueno, es el comienzo de empezar a medir el PIB per cápita, es decir, por cabeza, compañeros. Es importante mencionar esto que estamos aquí diciendo. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros, que quieran externar de eso que estamos diciendo? No, nada, profe. Correcto, muy bien.
Déjenme ver qué parte sigue. Es que en esta parte, bueno, está la teoría de la dependencia, ¿no? Del norte y del sur, el concepto del tercer mundo, pero me gustaría que, yo creo que en este momento, bueno, acabamos de ver esto y ya pasamos a ver el video. Bueno, vamos a ver que tenemos nuestra segunda teoría, que es la teoría de la dependencia. Bueno, nace, ¿no? El concepto de tercer mundo y está la teoría de la dependencia, que aquí sus características más emblemáticas es que es la ley del intercambio desigual, es decir, el intercambio que se hace entre países no es equitativo, no es parejo, ¿no? ¿Por qué? Porque los países ricos están extrayéndole recursos naturales a los países pobres. Y si esos países pobres no tenían ni mano de obra ni nada más que las riquezas de la naturaleza, los están dejando sin nada. Es decir, pierde más un país pobre que entrega su naturaleza, ¿no? Que un país rico que paga por eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza es lo único que tiene. Y muchos de estos recursos son, o más bien son no renovables, ¿sale? Entonces, por eso viene la ley del intercambio desigual. Vienen también profundas desigualdades bajo la dinámica del mercado mundial. El mercado mundial también se ve afectado. Tenemos autonomía, estados fuertes y articulación de países subdesarrollados que están en vísperas del desarrollo. Desarrollo es igual a ruptura de la dependencia con las metrópolis. ¿Qué son las metrópolis? Las grandes ciudades, ¿no? Se concentra en las grandes ciudades la tecnología, mejores servicios, mejor calidad de vida, precios de la vivienda más caros, por ejemplo, ¿no? Teoría de la dependencia de derecha es aceptar la realidad de la dependencia estructural y buscar un desarrollo independiente lo mejor. Y tenemos la teoría de independencia de izquierda, que es buscando a través del socialismo como la única salida. Ahora bien, algunos otros factores de estos países es que tienen mortalidad infantil, decíamos, desnutrición, ¿no? ¿Qué se busca? Se busca que estos países tengan independencia política, que tengan neutralidad en las guerras frías, que haya desarrollo de infraestructura. ¿Por qué? Porque no tienen infraestructura. Que se le ponga un límite a las multinacionales, es decir, que las empresas multinacionales no se estén aborazando con los recursos de este país. Desarrollo de tecnologías propias, es decir, agregar valor a las exportaciones, alfabetizar a la población, disminuir las enfermedades, que obviamente trae consigo, disminuir la desnutrición y la mortalidad infantil, ¿no? Ahora, la división del mundo en la Guerra Fría se hizo en dos ejes, el este y el oeste. El eje con el sistema capitalista Estados Unidos y el oeste con el sistema socialista con China. La división del mundo de la Guerra Fría, según el NOAL, es en el norte, países ricos, en el sur, países pobres. Si ustedes se fijan en el mapa que está aquí, ¿qué países tenemos aquí? Pues Estados Unidos y Canadá. Aquí tenemos toda la parte de Europa que viven en condiciones pues muy favorables, ¿no? Aquí, ¿quién tenemos? Sudamérica, Centroamérica, África. Si los países pobres se van al sur, los países ricos están en el norte, ¿no? Incluso hasta por posición. Arriba de ustedes estamos nosotros, ¿no? Alguien de ustedes, bueno, seguramente han escuchado mucho esa frase de que mencionan de que hasta en el mapa se ven los niveles, ¿no? O sea, nosotros arriba y ustedes abajo. Ahí está. Entonces, otra subdivisión. Bueno, dentro de la Guerra Fría, los modelos de desarrollo fueron la modernización, a través de CEPAL-ONU, tenemos el modelo ISI, que es el de destrucción de importaciones, organismos internacionales, UNICEF, inversión social internacional, ayuda al desarrollo de infraestructura, independencia económica en el marco del capitalismo, de una economía mixta y el socialismo. ¿No, compañeros? Muy bien. Denme un segundo, déjenme ver qué falta. Bueno, esto de los modelos, ahorita vamos a regresar, voy a ver si puedo empezar a compartir el video para que ustedes lo vean. Solo dejen ver si lo puedo abrir y bueno, cómo se comparte lo que voy a ver, porque es donde yo no sé muy bien esto, pero les prometo que ahorita vemos qué se puede hacer. A ver, déjenme ver. En el 2000, las que fueron publicadas
a este espacio, doctor, y gracias por aceptar nuestra invitación a hablar sobre estos temas. Muchas gracias a usted. Bien. El tema, bueno, lo voy a poner desde el inicio para que ustedes lo vayan viendo. Compañeros, déjenme ver si puedo compartir, si es que se puede, porque no hay que compartir un video. A ver. Ustedes me dicen, ¿están viendo el video? Compañeros, me dicen ustedes si lo están viendo. Sí, profe. Ok, muy bien. A ver, listo. Ahí está. Son dos artículos. Uno se llama La verdad sobre la globalización y el otro es La economía y la política en la última década del siglo XX, ¿no? Es el doctor Abel Pérez Zamorano, es un excelente profesor a nivel universitario, es sumamente reconocido, es un doctor en desarrollo económico por la London School of Economics. Y bueno, ustedes ahorita que ven la presentación verán de qué estamos hablando. Muchas de estas cosas nosotros ya las hemos mencionado. Quizás no a este nivel, ¿no? Pero vamos a encontrar que la participación es muy buena y estoy seguro que el video les llenará sus expectativas, compañeros. Ok, ustedes me dicen hasta que ya está corriendo el video. Dura como, no sé, 50 minutos tal vez. Entonces, me gustaría que lo viéramos y ustedes me dijeran al terminar qué les pareció Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando y los que se están conectando a esta transmisión. Soy Livia Carvajal, directora de Editoriales Stentor, y nos complace mucho presentar nuestras novedades editoriales a través de estas plataformas digitales al público y a todos los lectores. Sí lo están escuchando, ¿verdad, compañeros? En esta ocasión se encuentra con nosotros Sí. el doctor Abel Pérez Zamorano, Sí, doctor profe. en Desarrollo Económico Gracias. por la London School of Economics y actual docente en la Universidad Autónoma Chapingo. Él nos estará hablando sobre los folletos La verdad sobre la globalización y la economía y la política en la última década del siglo XX, escritos por el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Bienvenido a este espacio, doctor, y gracias por aceptar nuestra invitación a hablar sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. En Stentor consideramos esencial la reedición de estas obras que fueron publicadas por primera vez hace más de 10 años, porque creemos que son necesarias para comprender y entender la realidad en la que nos movemos actualmente. En ellas se presenta un panorama del mundo de entonces y se atisba lo que le espera a la sociedad de seguir por el camino que entonces llevaba. Hoy, esos planteamientos los vemos como una realidad con la que convivimos diariamente. Es, pues, la aplicación al presente que estamos viviendo la que nos ha señalado la necesidad de publicar estos dos folletos de suma importancia. Consideramos, además, que un doctor en ciencia económica sin duda podrá arrojar mejor luz a estos temas, por lo que nuevamente agradecemos al doctor Abel por aceptar dialogar con nuestros lectores sobre cuestiones que muchas veces parecen muy lejanas o muy ajenas al común de la gente, como lo son la globalización y el neoliberalismo. Para pasar ya propiamente a la presentación de estos dos folletos, doctor, nos gustaría que nos platicara o que le platicara más bien a la audiencia sobre qué puede uno como lector obtener de ellos, qué puede uno esperar al leer estos dos folletos que son La economía y la política en la última década del siglo XX, que fue escrito en 1999, y La verdad sobre la globalización, escrito en el 2008. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Para mí es un verdadero honor la invitación y el poder ocuparme de la obra de este pensador mexicano tan importante en nuestros tiempos. Y evidentemente los dos materiales, todo el trabajo es de un gran valor, es una labor intelectual sumamente compacta, condensada, que no deja lugar a que algo resultara secundario o poco trascendente. En realidad, incluso debo decirlo, para mí resulta muy difícil decir qué se puede destacar de todo. Es una labor muy compleja, porque siempre se quedan aspectos de
mucha relevancia por fuera. Pero ni modo, en un comentario que necesita ser lo más breve posible, tenemos que sacrificar. ¿Qué hice yo? Traté de hacer una selección de los fragmentos que me parecían más representativos del pensamiento del autor para que el público se familiarice con ellos. Fundamentalmente pretendo transmitirle al gran público lector de México algunas partes, algunos fragmentos que le den una idea de toda la riqueza de pensamiento que hay en estas dos obras, pequeñas, grandes obras, pudiera yo decirlo así. En conjunto sumarán unas 90 páginas aproximadamente, pero esto, digo, nos daría una idea de la importancia que tiene y de la necesidad de la lectura de estas obras. Considero que son ambos materiales imprescindibles para entender la economía y la política de nuestro tiempo a escala global y al interior del país. Y me voy a permitir entonces hacer lectura de algunos fragmentos, algunos comentarios de paso sobre ellos. Y empiezo. La primera obra, La economía y la política en la última década del siglo XX, se escribió en 1999. Esta última década del siglo XX estuvo cargada, llena de acontecimientos de gran trascendencia, entre otros la caída de la Unión Soviética y el derrumbe del bloque socialista de Europa Oriental. Recordemos, solo para contextualizar, recordemos a nuestro público, al público de este editorial, de Stentor, que el presidente, a la caída de la URSS cayó en agosto de 1991, sube al poder Boris Yeltsin, tiene una década de decadencia, una década de crisis en todos los ámbitos en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, ahora Rusia, y el 31 de diciembre del 99 Boris Yeltsin renuncia a la presidencia y entra como interino el presidente Vladimir Putin, que después, en marzo del año siguiente, será ya elegido como presidente del país. Y ahí Rusia arranca otra etapa de su desarrollo. Esto nos da de alguna forma un contexto global de lo que el momento en que se escribe la obra. Dice el autor, dice el ingeniero Córdoba Morán, quedaron por allá en el oriente algunas llamas pues de esperanza de alguna forma para el proyecto socialista en el mundo. Quedaba China, quedaba Vietnam, pero que todavía no se manifestaban en toda su potencia, sobre todo China. En este contexto estábamos un poco de desconcierto, un poco de pues, confusión a escala global y entre la intelectualidad misma. Aquí viene también, y es un último punto de contexto que quiero señalar, aparece la obra de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, profesor de la Universidad Johns Hopkins, Fukuyama, y él declara que con la caída de la URSS, todo la idea socialista ha quedado definitivamente descartada. Al mundo solamente le queda una única opción: el liberalismo norteamericano, con los arreglos que se le puedan hacer, pero es la única opción para la humanidad. Así estaban las cosas, así estaban. Esta obra, aclaro, fue escrita más o menos 10 años antes de que escribiera el ingeniero Córdoba este material. Y bien, ¿qué dice aquí él? A la caída de la Unión Soviética viene en el mundo un efecto derivado, un efecto secundario. La Unión Soviética, de alguna forma, con todos los errores que tuvo y que conocemos, algunos, por cierto, muy magnificados por los enemigos de aquel proyecto, pero muchos de ellos errores reales. De todas formas, la Unión Soviética fue una especie de muro de contención para los afanes de acumulación del capitalismo global. Veían en la Unión Soviética un freno
que de alguna manera inhibía la voracidad del capital. ¿Qué pasa al caer la URSS? Dice el ingeniero Córdoba, se desataron esas ansias, esas ambiciones, se abandonó todo recato, vamos a utilizar esta palabra por los capitalistas, los grandes consorcios del capital global, y vino una orgía de acumulación en el mundo entero. Eso es lo que ocurre a consecuencia de. ¿Qué otra cosa? Viene en el mundo también y en México la deserción de muchos intelectuales que se llamaban de izquierda, así lo dice el autor. Se ostentaban como tales, pero terminan renunciando a lo que alguna vez llegó a ser su convicción. Se ve que eran convicciones bastante superficiales, tanto que las tuvieron que abandonar. Muchos de ellos conocidos aquí de México, figuras del arte, figuras de la intelectualidad que consideraron lo más inteligente abandonar aquel proyecto que hacía crisis. ¿Qué dice el ingeniero Córdoba? En realidad, la caída de la URSS no representó, y nadie ha podido demostrar que representara una invalidación, pudiéramos usar la palabra, de la teoría de Marx y aplicada por Lenin en la construcción de la URSS, en los años iniciales de Lenin. Nadie ha mostrado eso. ¿Qué fue lo que fracasó ahí? Dice él, una interpretación de esa teoría y además dado un contexto de atraso económico que no permitía todavía condiciones maduras para la construcción de un proyecto socialista como el que se pretendió. Esto digo aunado a ciertos errores de interpretación de la teoría. Eso es lo que falló, dice, y a mí me llama mucho la atención de que en este contexto de confusión, de desbarajuste, el ingeniero Córdoba Morán fue un ejemplo de mantenerse a pesar de toda la turbulencia que había, mantener la idea de que las tesis fundamentales que alimentaron aquel proyecto seguían siendo válidas. Es decir, no se podía descartar, como dijo Fukuyama, la tesis fundamental. Y esto requirió del ingeniero Aquiles Córdoba no solo una comprensión profunda del fenómeno, sino valentía intelectual para defender una tesis así en un momento de franca adversidad a escala global. Y aquí en México mismo. Quedaba como una cosa pues extraña, como fuera del lugar que alguien estuviera todavía diciendo que aquello tenía futuro, siendo que la práctica, entre comillas, lo estaba refutando. Hoy vemos, y esto es muy importante resaltarlo, lo digo para que los lectores se animen a echarse un clavado en este material. Hoy vemos a China con toda su prosperidad, con todo el formidable desarrollo que tiene, y viniendo a confirmar que aquella firmeza de ideas que se mantuvo en esa época era correcta. Y China hoy, la propia Rusia, ya dirigida por Putin en estos tiempos, ha venido a confirmar que aquello tenía futuro. Y la práctica lo está mostrando. ¿Qué otro aspecto en la situación internacional? Ya así le llama el autor a un apartado, al apartado que sigue, la situación internacional. Y aquí entra el concepto de globalización, que es lo que él viene a abordar. Lo primero es el contexto, es la introducción que él hace. Ahora aborda la situación internacional y se va directamente al tema de la globalización, que es el tema común de los dos documentos que nos ocupan hoy. Es el tema común, es el puente de los dos documentos. Y dice él, muchos dicen que la globalización es un tema que es un fenómeno, dice él aquí. Quiero leer lo que dice él, la globalización no es un fenómeno novedoso que no hubiera sido previsto por el materialismo histórico. Todo el mundo habla de ella como un fenómeno absolutamente nuevo, como algo no pensado ni previsto por ningún teórico ni por ninguna doctrina económica anterior.
teoría de los clásicos ya había visualizado claramente en sus fases iniciales, embrionarias, digamos, la globalización que hoy ha madurado. Y aquí explica la lógica de la globalización. Enseguida diremos en qué consiste, pero la lógica de la globalización de acuerdo con sus defensores. ¿Qué dicen los defensores? ¿Qué dicen los pensadores liberales? Según los voceros del capital, la globalización consiste en la libre circulación de mercancías, servicios y capitales a lo largo y ancho del mundo sin que sean obstáculo para ello las fronteras nacionales de los distintos países. Para los teóricos del sistema, la globalización es una medida revolucionaria y profundamente equitativa. Revolucionaria porque aseguran, al instaurar en todos los países del orbe una competencia casi perfecta, en igualdad de condiciones, dicen, entre los productores de mercancías y los servicios nativos por un lado y los extranjeros por otro, obliga a los primeros, en el supuesto caso de que así lo necesiten, a perfeccionar sus métodos de trabajo y la organización interna del mismo, a revolucionar su tecnología y a reducir sus costos, si quieren competir con alguna probabilidad de éxito. Así lo dice. Ese es el argumento que dan. Por eso es necesaria, positiva, progresista la globalización, a juicio de sus defensores. Y en este sentido, dice el autor, en realidad la teoría esta justifica el derecho de los países fuertes a invadir a los más débiles, haciéndoles creer que podrán hacer lo mismo en el sentido inverso, pero este es un espejismo. Dice, no es cierto que si de allá para acá nos exportan, porque se desarrollan, eso nos obliga a desarrollarnos y a exportarles igual de aquí para allá. En realidad no es en doble sentido, en realidad es un proceso unidireccional, solo de allá para acá, del país rico al país pobre. ¿Qué es en esencia la globalización? Dice el autor, ¿cómo la define? Y quiero detenerme en esto porque me parece que es fundamental si vamos a comentar una obra sobre globalización. Dice él, es la expansión unilateral de las economías capitalistas más fuertes, de sus empresas más poderosas, más allá de sus fronteras nacionales, en un claro intento por convertir al mundo en un gran mercado único, en el que vendan sin restricción alguna todo lo que esas economías puedan y quieran producir. Es decir, se trata de un intento por dominar al planeta entero por la vía económica, que es el fenómeno mediante el cual el capitalismo más avanzado rompe su cascarón nacional que ya le quedaba estrecho y se desborda hacia el mundo entero, arrastrando a su paso cualquier obstáculo, cualquier medida proteccionista que los países débiles pudieran interponer en su camino. Es la mundialización del capital. Así define globalización el ingeniero Córdoba. Tiene luego una explicación teórica que la recomiendo mucho. No quisiera detenerme por falta de tiempo. Él explica aquí cómo la composición orgánica del capital, el desarrollo de la composición orgánica, el aumento del capital constante respecto al variable, dice él, en los países altamente tecnificados, son tecnicismos que a lo mejor de entrada no alcancen a ser asimilados por el público en general. Por eso digo, no me quiero detener tanto allí. Lo menciono nada más de paso. Sugiero que lo lean, lo estudien y encuentren la lógica que tiene. Si el capital constante, o sea, medios de producción, va volviéndose dominante y el capital variable, se dice, es decir, lo invertido en fuerza de trabajo, en salarios, va reduciéndose, la plusvalía ¿de dónde se obtiene? Se obtiene del trabajo. Y si el trabajo se va reduciendo y a cambio va creciendo las máquinas, vamos a usar esa expresión, entonces la tasa de plusvalía va cayendo, se va reduciendo. ¿Qué debe hacer el capital? Buscar países en donde predomine el trabajo, porque allí es de donde se obtendrá más plusvalía. Lo digo así de manera muy condensada, para ganar tiempo y no detenernos tanto. Pero aquí está
la lógica de fondo económica de la globalización. Lenin también analizó el problema en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, que escribió a principios del siglo pasado. Y Lenin habla aquí, y lo cita el ingeniero, de la saturación de mercados. ¿En qué consiste la saturación de mercados? Tienen varios párrafos muy interesantes en la obra. Lo que dice es que los países altamente desarrollados, industrializados, producen una plétora, le llama él, una gran cantidad de mercancías, tanto por su gran capacidad productiva, que el mercado local no alcanza a consumirlas todas. No las pueden comprar en su país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la población de Estados Unidos no alcanzaría a comprar todo lo que Estados Unidos puede producir. Así lo digo para un tanto simplificar el ejemplo. Él lo pone en términos más exactos, más científicos. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos entonces para vender toda esa mercancía sobrante? Buscar otros mercados en el mundo. Se satura el mercado de Estados Unidos y hay que buscar otro. Pero no solo el mercado de mercancías, perdónese la aparente redundancia, también el mercado de capitales. Es decir, los grandes capitalistas americanos tienen tanto dinero que las oportunidades para invertir en Estados Unidos pues se van reduciendo y la ganancia que van dejando se va reduciendo. Es mucha la competencia que hay. ¿Qué debe hacer el capital? Fluir hacia otros países en busca de oportunidades de inversión más rentables. Esta es la explicación que recoge el autor de la obra de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Muy interesante la reflexión que se hace aquí. Saturación de mercados. Los efectos de la globalización es el otro tema que viene enseguida. Voy avanzando de acuerdo con el capitulado que él le puso, la estructura que le puso a la obra. Él destaca aquí: la globalización genera desigualdad entre países, saqueo de los países pobres por los ricos, abre paso al poder mundial de los monopolios, los mercados de países pobres se ven inundados por mercancías baratas de los ricos, quiebran los pequeños productores, sobreviven solo las grandes empresas competitivas, pero muchas veces dependientes de las extranjeras. Se produce más desempleo, ruina de propietarios, pobreza, monopolización. Esto lo vemos en un caso de Walmart, por ejemplo, cosas como esas. Así. Y estos son efectos, declara él aquí, de la globalización, los efectos verdaderos, como él le llama. ¿Por qué le dice verdaderos? Porque ya vimos cuáles eran los efectos teóricos supuestos de acuerdo con los intelectuales, pero aquí está viendo los reales, o sea, los que sí están ocurriendo. Es decir, ocurre lo contrario de lo que los defensores de la teoría dicen que va a suceder, ocurre lo opuesto. ¿Y qué más? Los países pobres se endeudan para poder adquirir tecnología, quieren competir con los grandes corporativos, necesitan tecnología, como no tienen capitales, tienen que endeudarse para adquirir esa tecnología. Después de ver esto así muy apretado, lo estoy diciendo, lo desarrolla él, yo lo digo en unos cuantos minutos, discúlpese la brevedad y el atropello al decirlo, pero él lo desarrolla con mucha amplitud y mucha coherencia. ¿Qué más? Aborda la situación nacional, es decir, qué pasa en México a resultas de la instrumentación y el avance de la globalización. Este proceso de la globalización, el neoliberalismo y la globalización arrancan en México. Es difícil dar una fecha de arranque porque siempre hay algo atrás, todos lo sabemos, nada surge de la nada. No, nada parte de un cero total, pero hay un hito, vamos a llamarle así, hay un momento clave en el que el neoliberalismo y la globalización se implantan de manera más o menos consistente en México, y es a partir del sexenio del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.
en 1982, al terminar José López Portillo. Que por cierto, aquí en el estudio que estamos viendo, se dice globalización y neoliberalismo forman parte, quiero referirme a este aspecto conceptual que me parece indispensable. El autor analiza esto y dice, el imperialismo es el gran fenómeno que viene desde, todos lo sabemos, desde 1870, como dice Hobson, como dice Lenin, desde 1870, el nuevo imperialismo, como le llamaba, para diferenciarlo de los imperios antiguos, feudales o esclavistas. Y dentro del imperialismo, el neoliberalismo es la manifestación nacional, doméstica de eso, la manifestación interna en cada país. Y la globalización es la manifestación general, mundial del fenómeno. Son dos caras de una misma moneda, son dos aspectos de un mismo fenómeno. Eso nos aclara aquí. Habla de cómo en México privó desde los años 40 el modelo keynesiano. No me voy a detener mucho, lo desarrolla él, explica en qué consistió el modelo, cuáles son sus principios básicos y sus políticas prácticas y por qué fracasó el modelo keynesiano en México. Esto es muy importante, es una explicación muy fundamentada del fracaso de ese modelo, que termina con las crisis del año 76 y del año 82, como todos sabemos. ¿Sí? Y luego vendría, fracasando el neoliberalismo, viene el modelo anti-keynesiano, el modelo neoliberal del que hablábamos hace un momento. ¿Y qué propone el modelo neoliberal? El autor da una serie de puntos, detalla, reducir el déficit en el gasto público, reducir impuestos a los grandes empresarios para estimularlos a que inviertan con la expectativa de tener más ganancias, reducción o plena supresión de cuotas como seguro social, fondo para vivienda, desregular la economía, drástica reforma a las leyes laborales, etcétera. Toda una serie de medidas, lo que en otros términos algunos han llamado el consenso de Washington, el decálogo del neoliberalismo mundial. Y esto lo representa la escuela de Chicago, encabezada por Don Friedman. Es la escuela del neoliberalismo. Esto es entonces en lo referente a la crisis del modelo anterior y la instauración del que hoy estamos viviendo. Dice el autor de las dos obras que comentamos, ¿cuál es su posición ante ambos fenómenos, ante globalización y neoliberalismo? Neoliberalismo como globalización son la expresión necesaria e inevitable del desarrollo del capitalismo a escala mundial. La manifestación teórica y práctica de una nueva fase más avanzada del dominio del mercado y de la propiedad privada. Son un paso más en el desarrollo del capital, constituyen también un paso más hacia su consumación y desaparición definitiva. Esto destaca él, viene enseguida para finalizar esta obra, con eso termina esta obra, los cambios políticos, el modelo anterior, el modelo keynesiano hizo crisis, dice él, a finales de los 60, en las postrimerías del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. El movimiento del 68, señala aquí el autor de las obras, fue la expresión de la piedra de la crisis de ese modelo. Aquí aparecen las protestas de 68 y luego vendrán después las aportaciones de Jesús Reyes Heroles, abriéndoles espacios políticos, regalándoles cargos a los líderes de aquella época y a los que siguieron después para dejarlos satisfechos y que se dedicaron, en vez de cuestionar al sistema, a buscar cargos públicos, ¿no? Esa fue la estrategia. La otra obra, ya es más breve,
que la segunda obra es La verdad sobre la globalización, así se llama, fue escrita en el 2008, y toca muchos temas comunes con la anterior, que no voy a abordar porque están dichos. Hay varios postulados que son comunes. ¿Qué es lo que destaca aquí? Algo muy, muy importante. Un formidable crecimiento, un aumento de la producción en el mundo, y por otro lado, un crecimiento espantoso de pobreza y desigualdad. Una enorme paradoja. Pudiéramos decir una auténtica tragedia, que es la que en concreto vive nuestro país. Como luego se ha dicho, suele decirse, la tragedia de México, un país pobre, un país rico, muy rico. Somos el país 15º en términos de Producto Interno Bruto, con un pueblo en una espantosa pobreza. Solo el año pasado se incorporaron 9.8 millones de personas en pobreza. Esto ha traído la globalización como consecuencia. Por otra parte, los países de Latinoamérica, señala aquí el autor, han abierto sus fronteras, hicieron caso, aplicaron las recetas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. ¿Y qué es lo que se provocó? Se provocó un verdadero desastre. Aumenta la desigualdad, aumenta la acumulación, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, el flujo migratorio. En estos momentos estamos viendo una crisis del fenómeno migratorio. Yo podría decir, y la obra no me dejará mentir, está por escrita y fue hecha hace mucho tiempo, que fue verdaderamente premonitorio lo que dijo el autor sobre la migración. Aquí está adelantándose a sus tiempos en este punto. Todo como consecuencia de la aplicación del neoliberalismo en América Latina. Y señala el autor que estas consecuencias eran esperables. El capital vive para acumular. La razón de ser del capital es la acumulación, mediante concentración o centralización. Son términos económicos que quienes lean el libro comprenderán sin gran dificultad. Creció el empleo informal, creció a lo bárbaro el empleo informal, el ejército industrial de reserva, los desempleados, la delincuencia. Todo esto fue la secuela social que trajo la aplicación del neoliberalismo en América Latina y en México. Dice, voy ya cerrando esta parte, es importante, que todo esto ocurre porque así lo determinan las leyes intrínsecas del capitalismo, leyes propias. No es un accidente, no es una deformación, es una necesidad. Tiene que ser por consecuencia de las leyes del propio sistema. Dice enseguida los frutos del desarrollo capitalista. ¿Y qué es lo que explica él en esta parte? Que es una falacia decirle a la gente que si todos los países le hacen caso al Fondo Monetario y aplican sus políticas, todos vamos a desarrollarnos igual y nos vamos a emparejar. Eso, dice, es iluso. Eso es engañoso para los pueblos. En realidad, los países ricos, así lo explica el autor, son ricos gracias a que del otro lado hay otro polo de la contradicción y están los países que son pobres. Es decir, hay unos que son muy ricos gracias a que hay otros que son muy pobres. Es decir, hay una interdependencia entre los dos fenómenos. Se explican mutuamente lo que el autor, lo que el ingeniero Córdoba señala. Y es un engaño decir todos vamos a emparejarnos a la larga, la famosa convergencia de la que se habla. La pobreza crece más, se ensaña más con los países más atrasados. De modo que, dice él, un apartado más que señala, la redención de los pobres no está en el capitalismo. Y quiero, para concluir, leer completos este párrafo. Es lo último que digo de las
las obras que estamos comentando. Porque me pareció que lo que sigue, bueno, nada de lo que dije se podía desperdiciar, pero tendría que leer las 90 páginas. Pues ahora sí que esa tarea le queda a los lectores, ¿no? Leer las 90 páginas. Pero esta parte me pareció a mí imprescindible en lo que pudiera ser una presentación de la obra. Y voy a leerlo. Dice aquí, es una cita un poco extensa, pero creo, vaya, es muy amable, muy accesible. Pero cabe preguntarse, la riqueza y la prosperidad generalizada que se ve y se admira en los países ricos de capitalismo plenamente desarrollado, no es una prueba de que esta conclusión es falsa. No es una demostración de que los países pobres pueden, si imitan a los ricos, alcanzar los niveles de riqueza y prosperidad más o menos compartida que estos últimos han podido conseguir. Esta es la explicación ya ordenada de la idea general que adelanté hace un momento. La respuesta es rotunda. No. Y no solo porque, como he demostrado más arriba, la ruta que siguieron los países hoy ricos y poderosos es ya impracticable para los débiles y rezagados, por la simple razón de que aquellos no les dejaron ni les dejan actualmente ningún espacio para ejercer esa política de conquista, de dominio económico, militar, social y cultural con el provecho económico subsecuente, sino además porque para que el capitalismo imperialista siga desarrollándose a una velocidad cada vez mayor y pueda de ese modo garantizar y perpetuar su hegemonía absoluta, su dominio mundial requiere necesariamente de la existencia de países escasamente desarrollados, poco competitivos, en los cuales verter el exceso de mercancías y servicios que produce, colocar sus capitales ociosos y explotar a bajo costo sus recursos naturales y su mano de obra nativa e importar braceros para mantener a buen nivel su propio ejército industrial de reserva. En una palabra, la existencia misma de países con un capitalismo próspero, pujante y generador de grandes riquezas exige sin falta que haya países de capitalismo pobre, débil y subdesarrollado, sin los cuales el imperialismo se atascaría y se ahogaría en su misma abundancia de riqueza material, o moriría de inanición ante la falta de materias primas y mano de obra suficiente y barata. Pero el imperialismo no solamente se sirve y se nutre de los países de capitalismo débil, sino que al hacerlo, y justamente por ello, reproduce y perpetúa la existencia de este tipo de capitalismo sometido, con lo cual perpetúa la existencia de ambos polos de la contradicción y garantiza la existencia y el funcionamiento del sistema capitalista mundial en su conjunto. La contradicción interna fundamental de todo país capitalista, que consiste en la explotación y el sometimiento de una clase por otra, en el plano internacional se traduce como la explotación y el sometimiento de unos países por otros. Ambas contradicciones se sostienen y retroalimentan mutuamente. Por eso, la desaparición de una no puede darse sin la desaparición de la otra necesariamente. De todo lo dicho, se deduce que las masas explotadas y sometidas, que forman la inmensa mayoría de la población de los países pobres y económicamente rezagados, no tienen absolutamente ninguna esperanza de redención, de una mejoría real y tangible de sus condiciones de vida, ni mediante el desarrollo independiente del capitalismo en cada uno de esos países, es decir, ni mediante la derrota del proceso de globalización, suponiendo que ello fuera posible, ni mediante la aplicación de las recetas desarrollistas que les aconsejan
Los organismos imperialistas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, diseñadas para vender ilusiones y sacar provecho, ese sí constante y sonante, en forma de intereses, de los onerosos préstamos que hacen a los países pobres, con el señuelo de que con ese dinero y con las fórmulas infalibles que lo acompañan, alcanzarán en un abrir y cerrar de ojos el paraíso económico que se han construido los imperialistas del planeta. Ni independencia ni globalización, ni proteccionismo ni libre comercio. Simplemente, dentro del capitalismo no hay salida, por la sencilla razón de que este sistema, este modo de producción, descansa en el principio de que la riqueza, el bienestar y la prosperidad de uno, la ínfima minoría, requieren y exigen la explotación, la pobreza y la marginación de otros, la gran mayoría. La lucha contra la globalización, en vez de una lucha contra el capitalismo, es una trampa, un quid pro quo mañosamente camuflado de lucha radical en contra de los explotadores y a favor de los explotados, cuyo auténtico propósito es desviar a estos últimos de sus verdaderos objetivos, cambiándoselos por algo que no solamente no resolvería sus problemas, sino que en verdad es un espejismo, una meta absolutamente inalcanzable dentro del capitalismo por ser una consecuencia y una necesidad irrenunciable nacida de las propias leyes que gobiernan al crecimiento y desarrollo del capital. Esta es el cierre prácticamente de la obra y con esto concluyo lo que pudiera yo resaltar, como digo, sacrificando tantas cosas valiosas como aquello que quizá le atraiga y le motive a leer a los lectores. Ya nos adelantaba usted un poco sobre por qué es necesaria su lectura en... Bueno, compañeros, esa es la parte que yo quería que viéramos, bueno, que pusieran atención, que escucharan. Me gustaría escuchar ahora sus opiniones al respecto, por favor. Compañeros, me gustaría escuchar sus opiniones, comentarios al respecto. Yo creo que tiene mucha razón en eso que dice. A lo mejor todos esperamos o todos creemos que en algún momento los países se van a poner a la par con las grandes naciones o potencias, ¿no? Pero se va a escuchar algo feo, pero pues sí se necesita de que alguien esté abajo para el otro estar en una posición pues mejor. Obviamente va a haber países que evolucionen, que crezcan, pero creo que es un ciclo natural. Correcto, Villaseñor. Muchas gracias por su participación. Es muy, muy adecuada. Gracias, compañero. ¿Alguien más, compañeros, que nos dé sus opiniones, comentarios? ¿Qué le pareció el tema de la exposición, etcétera? ¿Alguien más, compañeros, que nos quiera apoyar participando? ¿Alguien más, compañeros, que desee intervenir, que desee participar para que comente un poco de lo que se mencionó aquí, de lo que, bueno, tiene mucha relación con todo lo que hemos mencionado, ¿no? En específico en esta materia, con lo que hemos dicho, creo que guarda cierta similitud, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar los compañeros, ¿alguna otra participación? ¿No, nadie más?
Muy bien, compañera Isis, muchas gracias. Em, bueno, compañeros, entonces vamos a continuar nosotros con esta parte de la presentación que estábamos trabajando, pero era importante que viéramos lo anterior, era muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, estábamos viendo nosotros los modelos de desarrollo durante la Guerra Fría. Y bueno, acabamos de ver esto y pasábamos a esta diapositiva, que fue cuando hicimos la actividad, ¿no? Ahora bien, bueno, hay cuatro modelos. Justamente el cuarto modelo ahí abarca lo que se decía en la conferencia de hace rato, la cuestión del socialismo con independencia de la URSS, ¿no? De la caída del bloque soviético. Bueno, y tenemos en la parte de arriba, que es el modelo uno y 2, que es desarrollismo liberal, aparición del concepto de neocolonialismo, ¿no? Que tiene que ver con la inversión extranjera, apertura de mercados, ¿no? Alianza con el primer mundo y la incorporación subordinada al mercado mundial. Lo que se hablaba de la subordinación que existe al respecto, ¿no? El modelo 3 es desarrollismos nacionalistas, estatistas, redistribucionistas, ¿no? Aquí inversión pública, se le pone límites al capital extranjero, hay un desarrollo de tecnologías propias, no todo necesariamente adquirido del exterior, cuestión un poco más distribucionista, vanguardismo, ¿no? Y algunos de los países emblemáticos de este modelo. Y tenemos el socialismo, el modelo soviético, Europa del Este, Europa Oriental, que es la misma, y tenemos países como Cuba, Vietnam, la extinta Yugoslavia, China, por ejemplo, y su gran desarrollo que ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, completa así, exacto al tema que estamos viendo, coincide perfectamente. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, que aquí es como más las características que hacen peculiar a una multi o una transnacional. Parte de esto ya lo hemos mencionado, solo que más adelante vamos a ver que existe una clasificación, pero ahorita la vamos a ver. Bueno, vamos a ver que entre los atributos esenciales de estas empresas podemos mencionar que pueden ser empresas privadas, públicas, de carácter multinacional. ¿Por qué? Porque están más localizados en más de un país y, bueno, generan diversos tipos de flujos, ¿no? Su crecimiento se basa en el mercado interno para luego extenderse hacia otros, ¿no? Comenzando propiamente con los que están más próximos. Es decir, la cercanía geográfica tiene su papel, compañeros. Es decir, el hecho de que geográficamente estén cerca es, es una característica muy importante que propicia que esto suceda, ¿no? Muy bien. Lo dice, tiene un carácter de empresa multilocalizada, es decir, tiene establecimientos como una matriz, que es la principal, y sus diferentes filiales, ¿no, compañeros? Sus diferentes filiales que organizan la actividad productiva en función, ¿no? En función de una estrategia, si sigue una estrategia global de crecimiento. Entonces, eso también cabe mencionarlo, que deben de seguir órdenes centralizadas, ¿sí? Es un modelo centralizado. La empresa matriz se concentra en la gestión y desarrollo de la tecnología de punta y en las filiales las tareas manuales como el ensamble de las partes, el armado, por ejemplo, ¿no? Es decir, en otras palabras, las multinacionales tienen una división y jerarquización de tareas según los departamentos y funciones. Esto es importante mencionarlo, compañeros. De acuerdo al departamento, sea el tipo de función que haga, pero de antemano en la matriz es donde se concentra la gestión y desarrollo de tecnología y ya de ahí se envía a los diferentes filiales. Por favor, tomen nota de estos tres para que continuemos.
Entonces, compañero, por favor, tome nota para que podamos avanzar. Muy bien, compañeros, seguimos. Bien, una cuarta estrategia es que pueden comprar materias primas en un país, transformarlas en otros y venderlos en un tercero. Es decir, puede estar en 3 países simultáneamente, ¿no? Es decir, en un país extrae la materia prima, en otro transforma y en otro vende. Lo que sí les garantizo es que es muy probable que donde extraiga las materias primas sea el lugar donde venda, pero no tanto. ¿Por qué? Porque obviamente el precio del producto no va a ser tan al alcance de ese consumidor, ¿no? Tiene un objetivo. ¿Cuál es? El lograr el beneficio, es decir, el lucro. Por eso prefieren instalarse en los países que tengan como principal característica estabilidad monetaria y capacidad de reacción frente a la recesión. Es decir, hay un gobierno estable y por lo tanto una mano de obra barata. Una mano de obra barata es el paraíso para estos capitales. Su lema es que el capital no tiene patria, lo que decía en la conferencia también eso mismo, que el capital va a donde lo traten bien, ¿no? Es decir, opera en función de una estrategia conjunta para maximizar los beneficios de la empresa. Por lo tanto, cada decisión que se tome en la sede central, como en la instalación, ampliación, traslado o cierre de un establecimiento en cualquier país, esté en función de las ganancias de la empresa, aunque esta medida afecte los intereses económicos del país donde se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo tanto, esta empresa o este tipo de empresas no les interesa el daño que esto cause, el hecho de que se vayan o se queden en un país. Su medida, o sea, su termómetro de continuar o no va a ser las ganancias o los beneficios de la empresa. Si los beneficios de la empresa son muy grandes o están siendo muy altos, ténganlo por seguro que ahí se va a quedar. Cuando estos disminuyen o se vean en riesgo, el capital vuela, ¿no? Como decíamos, el capital golondrino, los capitales que se van. Casi toda la totalidad de las multinacionales son empresas societarias, es decir, su capital corresponde a inversores de diferentes países, por lo que no participan en su manejo o gestión directa. Generalmente se organizan en sociedades anónimas donde el capital se divide en acciones, cotizan en bolsa y están gobernadas por un consejo de administración que toma las decisiones fundamentales y este responde a una junta de accionistas. Es decir, si lo vemos en jerarquías, tenemos la junta de accionistas, luego tenemos el consejo de administración y luego las demás áreas. Pero en cuentas, los responsables, bueno, más bien los que deben de
decidir a final de cuentas si siguen o no, son la junta de accionistas, que por recomendación de la junta de administración. Es así como se estructura una empresa multinacional, compañeros. Es la manera exacta. Tomen nota, por favor, y continuamos. Muy bien, compañeros. Seguimos entonces, vamos a avanzar. Bueno, miren, aquí justamente en esta imagen se ve muy, bueno, ilustra perfectamente esta parte de las grandes corporaciones hacia dónde van, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, en Detroit, por ejemplo, costaría $20 la hora, en México $2, Indonesia 20 centavos de dólar, Vietnam 2 centavos de dólar, es decir, el capital se orienta hacia donde se le trate mejor. Es decir, la planta de acá cerró, cerró y cerró. Es decir, él busca hacia dónde están los costos más bajos de la mano de obra y es a donde estas se van a establecer, compañeros. Es importante mencionarlos y bueno, comentarla. Ajá. Ok, muy bien, seguimos. Bueno, aquí vemos un collage de las diferentes transnacionales. Vemos que bueno, vemos todas las marcas que conocemos, ¿no? Diferentes marcas que hemos conocido. Aquí se ven en este collage, compañeros. Muy bien. Ahora bien, les decía cómo se estructuran las multinacionales, ¿no? De acuerdo a su estructura, vamos a ver, bueno, el primer criterio es de acuerdo a su estructura. En primer lugar, tenemos corporaciones integradas horizontalmente. Es decir, tienen bases de producción en diferentes países, pero producen el mismo o muy similar producto. Ejemplo, McDonald's, Unity Freight Company, BHP y Mercadona. Mercadona es una cadena de supermercados que está en Europa. Luego tenemos las corporaciones integradas verticalmente. Principalmente producen en ciertos países bienes intermedios que sirven de abastecimiento para la producción final en otros países. Ejemplo, Timex, General Motors, Adidas y Motel, es decir, tienen una cadena de eslabonamiento. Así es como funcionan las verticales, compañeros. Luego tenemos las corporaciones diversificadas que producen diferentes bienes o servicios en diferentes centros de producción a nivel internacional. Por ejemplo, Alstom, Altria, Novartis, ¿no? Samsung, ¿no? Por mencionar algunos, compañeros. Pero bueno, en realidad es cómo están de acuerdo a su estructura.
Entonces, tome nota para que podamos seguir, compañeros, con esta parte, que es muy, muy importante. Voy a pasar lista, compañeros. Vamos a ver. Presente. Judith. Presente. Ok, muy bien. Un segundo. Aquí. Ábalos. Presente. Alba. Giselle. Presente. Karime. Presente. Monse. Mayeli. León Cerón. Martínez Reyes. Presente. Miranda. Presente. Profe, me saltó a mí. Soy Wendy. Perdón, Wendy. Wendy. Ah, sí, Hernández López, Wendy, perdón. ¿Sí me Gracias, escuchó, Wendy. profe? Sí, lo escuché, Martínez Reyes. Muy bien. Mejía Villaseñor. Presente. Miranda. Presente. Pedraza. Nancy. Presente. Armando. Rivero. Geraldine. Orla. Orla. Presente. Greg. Muy bien, compañeros. Listo. Profe, se saltó a mí, ¿no? Sí, Dred. Sí, lo escuché. De hecho, le dije a Dred, pero o sea, sí vi que está No, con... no escuché. Presente. Gracias, Dred. Muy bien. Bueno, de acuerdo a la estructura. Ahora, de acuerdo a su grado de descentralización, tenemos etnocéntricas, policéntricas y geocéntricas. Etnocéntrica se refiere a una fuente de centralización en el país de origen de la empresa y una estructura exterior bastante sencilla. Es decir, todas las decisiones son tomadas desde la casa matriz. Tenemos las policéntricas, que buscan descentralizar, transfiriendo un mayor grado de libertad a las filiales. Y tenemos geocéntrica, que se lleva, la descentralización se lleva al grado máximo, es decir, cada filial desarrolla su propia política, ¿no? Son grados ya más elevados de una multinacional, compañeros. Entonces, tomen nota ya para que concluyamos. Terminemos, compañeros.
Bueno, compañeros, lo vamos a dejar hasta aquí. Con esto concluiríamos la sesión del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Estén muy bien. Tengan un excelente día, compañeros. Gracias igualmente. Hasta luego, compañeros. Bye.